Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos al programa Calidad Gerencial, el programa que hace un análisis de los acontecimientos más relevantes, tanto de la economía, de las finanzas, de la tributación, los temas tributarios y empresariales, así como las fusiones y adquisiciones que se han producido tanto a nivel nacional como internacional. Siempre por su canal 19 de Cinevisión, todos los domingos, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y para comenzar vamos a ver, como siempre, cómo estuvo la Bolsa de Valores de Nueva York. Y ahí usted tiene que el Dow Jones, el principal indicador, pues empieza, digamos, a mediados de mes. El viernes a las 5 de la tarde de Nueva York cerró en los 29.735 con 302.97 puntos negativos, o sea, un 1.01%. El NASA siguió la tendencia del Dow Jones y cerró con 2.75 menos, 292.76 perdió con relación al jueves y cerró los 10.356,39. Y Standard & Poor's 500 siguió la tendencia de todos los demás, perdió 2.07, 76,7, Standard & Poor's 3.593,84. Tenemos que decirle que Standard & Poor's son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. El promedio ponderado de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos da ese promedio, 3.593. Entonces usted tiene que el petróleo de mis sabores también cayó un 3.75, a pesar de el señor Putin y la gente de Arabia Saudita se pusieron de acuerdo para disminuir la producción y poner los precios caros, pero aún así la demanda mundial está disminuyendo, sobre todo en China, y el petróleo pues se sitúa en $85 con 77 centavos, disminuyendo 3.34. Y este tiene el oro, que también está disminuyendo, 1.648,20. 1.648,20 la onza Troy. El azúcar, bueno, el euro, ahí como usted lo ve, sigue disminuyendo a 0.9727, 0.97 centavos de dólar por un euro. Siempre recordamos que hace un par de años usted tenía que buscar 1.60, 1.70 y hasta 2. Llegó un momento que había que buscar 2.50 por cada dólar. Por cada dólar. Ahora está a 97, con 97 centavos de dólar. Usted puede comprar un euro. Esa es la situación. Mientras tanto, nuestro azúcar está a 18.82 centavos de dólar, 18.82. Mientras que el café, que ya todavía no producimos buena cantidad de café, 197,30. 197,30 centavos la libra. Mientras que el cacao se encuentra en 2.371 la tonelada métrica, $2.371 la tonelada métrica de cacao a nivel mundial. Entonces, las otras informaciones que tenemos es que el Banco Central, perdón, le decía a ustedes que las acciones norteamericanas, hay que decirle algo, cayeron o estaban cayendo el viernes, ya que la temporada de resultados corporativos comenzó con un desplome de las ganancias de los bancos, que lo vamos a comentar más adelante, de los grandes bancos, y los principales índices revirtieron rápidamente un rebote inicial. O sea, al principio empezó ganando mucho dinero, porque se dijo, no ha vuelto a salir en ninguna parte, de que Rusia iba a poner fin de su movilización militar. Pero esa información yo no la vi en ningún otro informe. Entonces JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo, que lo vamos a ver más adelante, los valores, informaron una caída de sus ganancias netas, debido a que la agitación de los mercados perjudicó la actividad de la banca de inversión
y los prestamistas reservaron más fondos para cubrir los impagos de los préstamos. Entonces ahí los analistas esperan ahora que la ganancia de las empresas de Standard & Poor's 500 hayan aumentado solo un 3.6% respecto al año anterior, muy por debajo del alza del 11% que se preveía a principios de julio, según datos de Refinitiv. Entonces, la tensión en torno a la invasión de Ucrania disminuyeron un poco después que el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la movilización parcial anunciada el mes pasado terminaría en 2 semanas. Eso dice ahí que no, yo no lo vi en más ningún sitio. El índice del sector energético sería 2% al hilo del desplome de los precios del crudo. Entonces también está el Banco Central de la República Dominicana que informó que la inflación de septiembre fue apenas 0.29% y continúa moderándose por segundo mes consecutivo. O sea, mientras septiembre 0.29, agosto fue 0.21. Ambas variaciones por debajo del umbral del 0.33, consistente con una inflación anualizada en el centro del rango meta de 4%, más o menos 1. Entonces, el órgano rector de la política monetaria dominicana, obviamente, estableció que con este resultado, la inflación que se encuentra acumulada entre enero y septiembre del 2022 se ubicó en el 6%, 6.01%, mientras que la inflación interanual medida de septiembre del 21 a septiembre de 2022 continúa con su trayectoria descendente al situarse en 8.63% en septiembre, para una reducción de 100 puntos básicos con respecto al pico de 9.64 registrado en abril del presente año. Dice entonces aquí el Banco Central que en cuanto a la inflación subyacente, el Banco Central explica en su informe que la misma fue de 0.61. Entonces dice que el indicador más importante ahí es el comportamiento de ciertos alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles, servicios con precios regulados, como la tarifa eléctrica, el transporte, la bebida alcohólica y el tabaco. Entonces, con el objetivo de traer señales más claras para la conducción de la política monetaria. Dice que la inflación continúa influenciada por los efectos de segunda vuelta de estos componentes externos y por presiones de la demanda interna, en la medida que mantiene el impulso de la actividad económica. Entonces habla que el análisis que hace el Banco Central del IPC, o sea, el índice de precios al consumidor general, arroja que los grupos que más aportaron a la inflación del mes de septiembre de 2022 fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, al variar 0.37%, bienes y servicios directos, 0.84%, educación, 2.85%, por el inicio de los años, del año escolar y eso, restaurantes y hoteles, 0.50%, vivienda, 0.26%, y muebles y artículos para el hogar, 0.56%. Bueno, entonces hay una variación negativa del sector transporte que varió 0.41%, y hay una serie de informaciones que ha dado el Banco Central. En ese sentido, la tarifa de la enseñanza primaria varió 5.11%, la secundaria 4.63% y la preescolar 5.63%, en tanto que la enseñanza universitaria aumentó 1%. Otros componentes del gasto escolar que reflejan variaciones positivas de precios fueron los cuadernos, 1.57%, y el transporte escolar, 1.64%. Bueno, también habla del incremento de hoteles y restaurantes, etcétera, etcétera.
Se dice que en cuanto a las regiones geográficas, muestra que el índice de precio al consumidor de la región Osama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, varió 0.31, la región norte 0.25 y la región este y sur 0.38 y 0.26. O sea que el distrito donde está la mayor cantidad de gente y Santo Domingo, pues tuvieron el mayor índice de inflación, que fue 0.31%. Aunque dice que el este es 0.38 y el otro 0.26, el sur. Dice que la variación ligera mayor registrada en el IPC de la región este se explica básicamente por la menor incidencia en esta área geográfica del grupo transporte, que en el referido mes presentó una disminución de precios. Vaya, usted sabe, no se va. Vamos a ver. Y también habla el Banco Central, los flujos de remesas sobrepasaron los 7.300 millones de dólares en enero-septiembre de 2022. O sea, en estos 9 meses, las remesas sobrepasaron los 7.300. Las remesas, los chelitos que mandan nuestros dominicanos de Nueva York, de Miami, de España, etcétera, etcétera. Esos dolaritos que envían siempre para ayudar a su familia. El dominicano ayuda mucho a su familia. Entonces dice el Banco Central que en los primeros 9 meses del año las remesas recibidas lograron una cifra de 7.309 millones de dólares. El monto supera en 2.000 millones, 2.016 millones a las remesas recibidas en los primeros 9 meses, del 2019, periodo anterior al inicio de la pandemia del COVID-19, y en que en Estados Unidos no se tenían aún los esquemas de ayuda que fueron implementados luego de marzo del 2020. Bueno, usted tiene ahí que se observa una reducción de unos 551.9 millones de dólares con los mismos periodos del 2021. Bueno, entonces usted tiene también que el Banco Central destaca también la recepción de remesas. O sea, el 56.7% en septiembre, indicando la continua expansión del sector servicio de la economía norteamericana, donde principalmente se emplea la diáspora dominicana. El Banco Central dice que en España el orden 6.2, segundo país en el exterior, y también siempre como Haití e Italia, ambos con 0.08% de los flujos recibidos recientemente. Entonces dice que el Distrito Nacional tuvo la mayor proporción, 34%, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, 14.5 y 8.9. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Entonces venimos con el señor Moisés Naín. Dice que la República Dominicana es uno de los países sorpresa. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. JJ Electric. Somos los más grandes distribuidores eléctricos en todo el país. Residencial, media y alta tensión.
electricidad industrial e iluminación LED. Contamos con un personal capacitado para cada necesidad. Estamos ubicados en la calle Manuel Ubaldo Gómez número 7 y en la Barahona 284 Villa Consuelo. Teléfono 809-688-6166. JJ Electric, número 1 en materiales eléctricos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El reconocido economista y es director ejecutivo del Banco Mundial, Moisés Naim, afirmó que República Dominicana, ahí está el señor, afirmó que República Dominicana ha logrado colocarse dentro de un grupo de naciones que denominó países sorpresa por el despegue y crecimiento de sus economías, a pesar de la incertidumbre y la contracción de la economía global en las últimas décadas. Nassim hizo el planteamiento durante la conferencia organizada por el Banco de Reservas, la economía mundial, sorpresas, emergencias y soluciones, en la que abordó temas como la democracia, que a su juicio está en peligro de extinción por el populismo, la polarización y la posverdad, que han posibilitado el ascenso al poder de figuras cuestionables y hacen más costoso el sistema democrático, así como aspectos relacionados con la geopolítica. Dice el señor que tras analizar hay fuerzas exógenas que están provocando muchos cambios que nos afectan como países y de manera personal. Naim indicó que también hay buenas noticias, como es el caso de los países que nos están sorprendiendo, dentro de los cuales se encuentra la República Dominicana. Con todas esas flores del señor Naim, bueno, pues queda muy bien y muy bien para el gobierno. Entre ese grupo de naciones que están mejor equipados para sortear una posible recesión mundial por su crecimiento económico del Producto Interno Bruto y mantener una inflación controlada, se encuentran Vietnam, Indonesia, la India, Grecia, Portugal, Arabia Saudita y Japón. República Dominicana lo está haciendo bien. En el caso de la República Dominicana, el economista replicó: ustedes saben lo que están haciendo bien y saben lo que les queda pendiente por hacer. Y cuáles son las tareas que no se van a corregir, pero también las que se van a corregir. Agregó que el país navegó por las adversidades provocadas por la pandemia, a pesar de lo cual la economía ha seguido creciendo, dice este señor. En la presentación, el señor Samuel Pereira del Banco de Reserva dijo que Naim es considerado como uno de los intelectuales más destacados del mundo y uno de los 100 principales líderes del pensamiento global. Entonces estamos hablando, y ahora le vamos a hacer un recuento de cada uno de los bancos norteamericanos que están dando unos resultados muy débiles y algunos no están dando resultados, como lo habíamos dicho al principio del programa. Y ahí te tiene Morgan Stanley, ahí está Morgan Stanley.
El grupo financiero norteamericano Morgan Stanley anunció el viernes que en los primeros 9 meses del 2022 obtuvo un beneficio de 8.793 millones de dólares, un 22% menos que los 11.338 logrados el mismo tramo del año anterior, en un contexto incierto y difícil. La facturación acumulada de la firma entre enero y septiembre descendió un 14% interanual hasta los 33.911 millones, según un comunicado de la empresa. La otra compañía que estuvo sirviendo información fue Citigroup. Citigroup, el banco norteamericano Citigroup, anunció el viernes que en los 9 primeros meses del 2022 obtuvo un beneficio neto de 12.332 millones de dólares, 12.000 millones, y fue un 34% menos interanual del año del 2021 debido al complejo entorno macroeconómico. La facturación del grupo financiero acumulada entre enero y septiembre, o sea, facturado aumentó un 4% hasta 57.332 millones. En el tercer trimestre, el más reciente y seguido por los analistas de Wall Street, Citigroup tuvo una ganancia de 3.479 millones, un 25% menos que en el mismo tramo del 2021. La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, se mostró satisfecha con los resultados y dijo que el banco ha visto un buen progreso en muchos de los principales impulsores de negocio, a pesar del complejo entorno macroeconómico. El otro banco que tuvo su incidencia el viernes en las informaciones servidas por Wall Street es el JP Morgan Chase. Ese ganó, una bicoquita 26.668 millones de dólares en 9 meses, 26.668, pero fue un 30% menos que el 2021. JP Morgan, el mayor banco de los Estados Unidos, anunció el viernes que ganó 26.668 millones de dólares en los primeros 9 meses del 21, un 30% menos que en el mismo tramo del año pasado, fruto de los vientos en contra por las tensiones geopolíticas y las malas perspectivas para la economía mundial. Según comunicado que recibimos el viernes, la facturación acumulada de la entidad neoyorquina subió un 2% interanual hasta los 94.148 millones de dólares. En el tercer trimestre la firma obtuvo un beneficio neto de 9.737 millones, lo que supone un 16% menos que en este trimestre del año anterior, mientras que las ventas fueron de 32.716 millones, un 10% superior. Entre julio y septiembre, JP Morgan aumentó sus reservas por valor de 1.537 millones debido a las peores previsiones económicas, lo que contrasta con la técnica del año pasado, cuando el banco liberó reservas por valor de 2.100 millones de dólares. El año pasado soltó velas, este año tuvo que recoger velas rápidamente y reservar 1.537 millones de dólares para sus operaciones que pueden estar no muy claras. El otro banco que hizo su informe el viernes en Nueva York fue Wells Fargo. Wells Fargo, que es una de las más viejas. ¿Se acuerdan de las carretas de los vaqueros, los indios y eso? En esa época Wells Fargo ya transportaba dinero. Dice que Wells Fargo ganó 10.318 millones de dólares hasta septiembre, un 35% menos.
Wells Fargo, el tercer banco de Estados Unidos, por activos, anunció el viernes una ganancia de 10.318 millones de dólares en los nuevos primeros meses del 2022, un 35% menos que en el mismo ejercicio del año anterior, y ha decidido aumentar sus reservas para cubrir eventuales impagos de préstamos. La entidad con sede en San Francisco tuvo una facturación acumulada entre enero y septiembre de 54.125 millones, un 6% menos respecto a ese periodo del año pasado. En tercer trimestre del año, el más seguido por los analistas de Wall Street, Wells Fargo logró un beneficio neto de 3.528 millones de dólares, un 31% menos que los 5.122 obtenidos en el mismo periodo. O sea que todos los bancos estaban hablando que perdieron alrededor 30, 32, 35%. O sea, mucho dinero están perdiendo los bancos, sobre todo por la recesión que hay en Estados Unidos, todo el problema de Europa, todo el problema de la guerra de Ucrania, que ha traído mucho desarticulación en muchas actividades económicas. Y entonces, otra información, y esta viene de Rusia, Rusia incluye a Meta en lista de organizaciones terroristas y extremistas. Oigan eso. La justicia rusa prohibió las actividades del gigante tecnológico en marzo pasado, tras lo cual se bloquearon las actividades de Facebook e Instagram, medida que no afectó a WhatsApp. Rusia incluyó al gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. Vaya usted a saber. Meta entró en la lista elaborada por el supervisor financiero ruso Rosbin Monitoring, por lo que dicha multinacional no podrá disponer del dinero para financiar sus actividades en Rusia. La justicia rusa prohibió las actividades del gigante tecnológico en marzo pasado, tras lo cual se bloquearon las actividades de Facebook e Instagram, medida que no afectó a WhatsApp. La Fiscalía General rusa demandó vetar las actividades de Meta después que ésta se levantara temporalmente la prohibición a los residentes de varios países de publicar información con llamamientos a la violencia contra los ciudadanos rusos a raíz de la operación militar especial lanzada por el Kremlin contra Ucrania. Entonces, dice el portavoz de la compañía, Andy Stone, explicó que las excepciones que se permitieron con carácter temporal por la invasión rusa de Ucrania, si no incluyen amenazas de muerte creíbles contra civiles rusos. Sin embargo, Meta permitió llamamiento a la muerte del presidente ruso Vladimir Putin y de su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, emitidos desde Ucrania, Polonia y la propia Rusia. Bien, vamos a hacer otra segunda pausa. Volvemos en 1 minuto y medio y vamos a hablar ahora de IKEA. IKEA se va de Rusia, IKEA. Vamos a ver esa información después de este minuto y medio. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo.
Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. JJ Electric. Somos los más grandes distribuidores eléctricos en todo el país. Residencial, media y alta tensión. Electricidad industrial e iluminación LED. Contamos con un personal capacitado para cada necesidad. Estamos ubicados en la calle Manuel Ubaldo Gómez número 7 y en la Barahona 284 Villa Consuelo. Teléfono 809-688-6166. JJ Electric, número 1 en materiales eléctricos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, y recordamos a nuestros amigos televidentes que si ustedes llegaron tarde al programa y quieren ver el programa, recomendárselo a algunos de sus amigos, familiares. Acuérdense que nosotros estamos en YouTube, ¿no? En el canal de YouTube, con el tax Calidad Gerencial 19. Calidad Gerencial 19 que ustedes ven ahí en YouTube para que ustedes puedan ver el programa o recomendárselo a un amigo o a un familiar. Está el caso que ustedes no lo vieron completamente. Ahí está, en YouTube está el programa Calidad Gerencial 19. Entonces, le estamos diciendo que IKEA, frenada por la inflación y el cese de su actividad en Rusia, el gigante sueco que está aquí en la República Dominicana, de muebles, IKEA, anunció el jueves que el grupo decidió despedir 10.000 empleados en Rusia tras el cese de su actividad en ese país. La multinacional, que interrumpió en marzo su actividad en Rusia a raíz de la invasión de Ucrania, despidió a 10.000 de los 12.000 empleados que tenía en su sección de ventas, declaró Jesper Brodin, jefe de Inga, la empresa que supervisa la mayor parte de las franquicias del grupo. Durante el ejercicio económico en septiembre de 2021 a agosto del 2022, las aproximadamente 470 tiendas y puntos de venta de la multinacional realizaron ventas por 44.600 millones de dólares, dijo IKEA, el holding principal del grupo con sede en los Países Bajos. John Abrahamson Ring, el presidente ejecutivo del grupo de 230.000 empleados, que debe publicar la cifra de sus beneficios el mes próximo, afirmó que había sido un año difícil, con ventas en volumen que no aumentan. Independientemente de los efectos del cambio monetario, el crecimiento del volumen de negocio muestra también una progresión, un crecimiento más débil de apenas un 3.5%. Tuvimos que subir nuestros precios, lo que nos afectó enormemente. Hemos tenido problemas de la disponibilidad debido a la escasez, sobre todo productos del Asia,
Hemos tenido fuerte subida en materia prima en todos los ámbitos y por supuesto la situación en Rusia. El grupo llevó a cabo despidos sustanciales entre sus 15.000 empleados en Rusia después de tener su actividad en marzo, explicó el jefe de Interikea, diciendo actuar de la mejor manera posible hacia el personal. Pese a esta situación, IKEA sigue abriendo tiendas en las cuales la primera en Sudamérica, en Santiago de Chile. Según Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, la llegada de IKEA al país, a Chile, generará unos 1.000 empleos. Entonces dice que el gigante de los muebles, que lanzó marcas más pequeñas y cercanas a los centros de ciudades, estos últimos años alcanzó las 474 tiendas a finales de agosto frente a las 458 un año antes, según Amazon Ring, y pese a los cierres de Rusia. Igual. Dice que han reducido sus márgenes para no aumentar los precios, lo que se verá reflejado en nuestras finanzas en casi 1.000 millones de euros. Vaya usted a saber. Entonces una noticia que también los dominicanos conocemos mucho. Ustedes se acuerdan, yo de muchacho me acordaba, de hecho había una tienda así que se llamaba Duralex, que es una fábrica francesa, ahí ustedes la tienen, Duralex, de vasos que se decían irrompibles. Sierras Duralex cerró su última planta por el aumento de los precios de la energía. La icónica fábrica de vajilla de vidrio Duralex anunció el cierre de su última planta activa en la ciudad francesa de Orleans debido al incremento del precio del gas, materia prima esencial para la producción de la compañía. En condiciones normales, los precios de la energía en la fabricación de vidrio pueden representar entre un 5 y un 7%. En estos momentos, dice la compañía, representa el 46% de la facturación. Y esto hace absolutamente inviable, confirmó el director de la fábrica, José Luis Llacuna, a la señal catalana TV13. Famosa por sus vajillas, se vendía mucho en el Día de las Madres, sobre todo esa vajilla, de vidrio templado, transparente e irrompible. La fábrica mantendrá sus puertas cerradas durante los próximos meses y sus 250 empleados serán despedidos. Hemos perdido alrededor del 60% de la cifra del negocio a raíz de la bajada de las exportaciones, que representan el 80% de nuestra actividad, dice el presidente Antoine Loanides en declaraciones al diario francés Le Monde. En septiembre, el director comercial y de marketing de la empresa, Frédéric Morin-Payet, explicó que los problemas de la compañía comenzaron tras un grave incidente que sufrió en el 2017, cuando uno de sus hornos se dañó durante su reparación y provocó que la producción pasara de 20 toneladas de vidrio por día en lugar de los 160 toneladas que estaba operando normalmente. Duralex, el mítico fabricante de vajillas, cierra su última fábrica por el aumento del precio de la energía. Fundada en 1945, un poquito de historia. Fue fundada en 1945 a raíz de terminar la Segunda Guerra Mundial, por el grupo Saint-Gobain, una cristalería de los suburbios de Orleans. La compañía se hizo popular por vender su vajilla como indestructible por sus materiales ultra resistentes. En 1997, cuando contaban con más de 1.000 empleados, fue vendida por Saint-Gobain, un grupo italiano que a su vez en el 2005 se salía del negocio en favor de un inversor turco. 2 años después, la segunda fábrica
en Francia, creada en la época de esplendor y que daba trabajo a más de 100 personas, tuvo que cerrar. Los platos, tazas y vasos Duralex forman parte del patrimonio nacional francés. Fueron expuestos en el MoMA de Nueva York e incluso he hecho apariciones en películas como Skyfall, donde un James Bond, interpretado por Daniel Gray, se tomaba un whisky en un vaso fabricado por la histórica compañía. Y entonces te habla de la crisis en Europa, energética. La actual crisis energética no será transitoria, sobre todo en Europa, y el reajuste geopolítico de los suministros energéticos que están produciendo en Europa por la guerra en Ucrania. Ya todo el mundo está de un lado o de otro sufriendo la guerra de Ucrania. Dice aquí que es amplio y permanente el suministro de energía, dijo este martes el Fondo Monetario Internacional. El invierno de 2022 será difícil, pero el 2023 probablemente será peor, dijo a la prensa el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas. Buah, ¿qué usted piensa? ¿Cuántas cosas nos ha traído el muchachito ese Putin? ¿Cuántas cosas nos ha traído? ¿Cuánto dolor de cabeza le trae a tanta gente en Europa? Y él, tranquilito como el primer guandul, con unas reservas extraordinarias de petróleo, reservas extraordinarias de maíz, cebada, en fin, toda esa producción agrícola que tiene Rusia, más todo su petróleo, más todo su gas natural, pues lo hace un país enormemente fuerte. Y toda esa población bajo el dominio de la jefatura del señor Putin, un ex coronel de la KGB, un hombre fuerte, o sea, templado en las fauces de la KGB, pues tiene ese pueblo totalmente sellado. Bueno, y hablando de otro, pues el último premio Nobel conocido, o sea que faltaba por conocer, era el premio Nobel de Economía y le fue otorgado al señor Ben Bernanke, que está ahí en la foto, el de la barba blanca, de mano, frente a su televisor, la mano izquierda, que fue expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ganador del Premio Nobel de Economía de este año por sentar, fueron 3 economistas, entre ellos este señor, por sentar las bases para que las potencias mundiales aborden las crisis globales, como la reciente pandemia o la gran recesión del 2008. El trío, que también incluye a Douglas Diamond y Phyllis Davidic, ganó por su investigación sobre cómo la regulación de los bancos y el apoyo a los prestamistas en quiebra con dinero público pueden evitar una crisis económica aún más profunda como la Gran Depresión del año 1930. Yo le quiero decir que ese señor Ben Bernanke, el de la mano izquierda, ¿no?, el de la barba blanca, ese tipo, ese profesional, escribió su tesis doctoral. Recuérdense que él fue presidente de la Reserva Federal en el 2008, cuando el caso de los subprime tuvo que llevarse de encuentro a aquella famosa compañía de bienes, de inversiones, que se llamó Lehman Brothers. Lehman Brothers cayó en ese entonces. Entonces lo que quiero decirle es que esa persona, Ben Bernanke, escribió su título de doctor, o sea, presentó la tesis para obtener el doctorado en economía sobre el por qué fue el problema de la bolsa de la Gran Depresión de 1930. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que creó y por qué el gobierno entonces no intervino adecuadamente? Y ese fue su tesis doctoral. Ahí te lo tienen, Ben Bernanke.
Entonces dice que las medidas adoptadas por los bancos centrales y los reguladores financieros de todo el mundo para hacer frente a las dos grandes crisis recientes, la gran recesión y la crisis económica generada por la pandemia del COVID, estuvieron motivadas en gran medida por las investigaciones de los galardonados, dijo la Academia Sueca el lunes al anunciar al ganador, a los ganadores. Gobiernos de todo el mundo rescataron a bancos en el 2008 y en el 2009, lo que generó un torrente de críticas, ya que los consumidores sufrían y muchos perdieron sus casas, mientras que los bancos, entre los principales culpables de la crisis, fueron rescatados. Para la sociedad en general se benefició y los rescates, aunque moralmente cuestionables para algunos, probablemente evitaron más dolor, sugiere la investigación de los laureados. Irónicamente, Bernanke era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en el momento de la quiebra del Lehman en 2008, que se convirtió en uno de los principales catalizadores de las mayores turbulencias financieras del mundo desde la década de 1930. Bernanke, ahora miembro de la Brookings Institution, argumentó entonces que no había forma legal de salvar a Lehman Brothers, por lo que lo mejor era dejarlo quebrar y usar los recursos financieros del gobierno para evitar fallos sistémicos más amplios. Parte de una respuesta incluía tasas de interés ultra bajas y la compra masiva de activos por parte de los bancos centrales. Se está revirtiendo ahora que la inflación está en su nivel más alto en casi medio siglo en muchas partes del mundo. El trabajo del trío también tiene implicaciones para las actuales turbulencias económicas, ya que el aumento de las tasas de interés a un ritmo récord para luchar contra la inflación amplifica los riesgos de recesión que indudablemente pondrán en jaque al sector financiero. Algunos hogares y algunas empresas ya están debilitados, dijo Hernon Doppelhofer, profesor de la Escuela Noruega de Economía. Bueno, las corridas bancarias pueden convertirse fácilmente en una profecía autocumplida que lleve el colapso de una institución y ponga en riesgo todo el sector financiero. Bernanke, en un artículo de 1983, demostró con análisis estadísticos y fuentes históricas que las corridas bancarias conducían a la quiebra de los bancos, y este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30, la crisis más dramática y grave que hemos visto en la historia moderna, dijo John Hassel, miembro del comité del Premio Nobel de Economía. El Premio de Economía no es uno de los 5 premios originales creados en el testamento de 1985 del industrial e inventor de la dinamita Alfred Nobel. Este señor inventó la dinamita y con los beneficios que tuvo, lo quiso dejar a la Academia Sueca para que eligiera. Entonces, uno de los casos que no estaba envuelto en los premios, el premio de Economía, que fue incorporado después. Entonces el galardón lo creó el Banco Central de Suecia y se concedió por primera vez en 1969 con el nombre completo y formal del Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Todo eso se vio ahí. También ya estaba el de química, el de física, el de literatura ya se vio. Y entonces, esta información también, el de la paz, que fue unos tipos, algunos están presos, el nombre, bueno. Y todo eso fue, ¿cómo se dice? Los galardonados. Bernanke, que hizo una tesis doctoral sobre lo que fue lo que pasó en el año 1930 de acuerdo a sus
investigación histórica de lo que fue eso. Bueno, nosotros queremos de nuevo presentarles nuestro libro. Nuestro libro, ahí está. Nuestro libro usted lo puede adquirir, La Historia Tributaria Dominicana. La historia tributaria está ahora en encuesta, que nos dio a hacer otros pedidos, se habían agotado los que estaban. Y usted lo puede adquirir en encuestas dentro del libro, Historia Tributaria Dominicana, desde los cacicazgos y la colonia hasta el siglo XXI, 2019. Ahí está el libro de la historia tributaria, el único libro que hace un recuento de toda la historia tributaria del país, quiénes la crearon, cómo se crearon, los problemas que trajeron, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, usted lo puede adquirir en encuestas dentro del libro. Y entonces leerlo, es un libro que tiene casi más de 500 páginas, es un libro de consulta también, el libro que se encuentran todos los impuestos que se crearon en este país, desde los cacicazgos, los impuestos que había los caciques, en los cacicazgos y en la colonia, y después todos los impuestos que hubo en el país, en la invasión haitiana de 1922, todo lo que fue la era de Trujillo, todo lo que fue también Lilis, todo eso. Incluye también los impuestos y los problemas de la Revolución de Abril, incluye la llegada de Joaquín Balaguer, los impuestos de Joaquín Balaguer, después de todos los presidentes que hemos tenido después de ahí. Entonces todo tiene en cuenta. Recordándoles que este programa se encuentra en YouTube, ustedes ahí lo tienen, en el canal de YouTube, usted lo busca, Calidad Gerencial 19, y ahí usted puede vernos y recomendarlo a familiares, amigos que no hayan tenido la oportunidad de ver el programa completo o se perdieron el programa. Ahí usted lo puede repetir en YouTube, Calidad Gerencial 19. Le damos las gracias a todos ustedes, nos acabó el tiempo, esperamos que pasen un feliz domingo, ya el resto que queda, ya son las 1 de la tarde, y esperamos volvernos a ver el próximo domingo por este canal 19 de Cinevisión, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Buenas tardes.